días, iglesia. Buenos días. Buenos días. Bien, muy bien. Estamos ahí bien despiertos. Buenos días también a los que nos ven a través de las redes. Y vamos a comenzar. Continuamos preparando nuestros corazones para celebrar la Navidad y no perder tampoco el enfoque, ¿no?, de la importancia que realmente tiene. La semana pasada comenzamos encendiendo esta primera vela que nos hace pensar en el Adviento. ¿Y qué era el Adviento? ¿Recuerdan? ¿Qué significaba Adviento? ¿Cómo? Llegada. Muy bien. Ahí, ánimo a esos valientes. Sé que quizás para muchos todavía es muy temprano, como para estar recordando lo que pasó la semana pasada, pero voy a hacerles algunas preguntas, porque Marta nos llevó la semana pasada hacia el templo de Jerusalén y abrimos el primer regalo. ¿Recuerdan qué se escondía detrás de este primer regalo? Dios, pero ¿qué? ¿Hay que hacer los cultos más por la mañana? Muy bien, exacto. Anhelo, muy bien. Y vamos a encender la primera vela ya que estamos. Antes lo va a hacer Marta porque si no puede ser que quemamos algo. Entonces mejor tenerlo ahí controlado. Y Marta nos llevó, como decía, hasta el templo de Jerusalén, donde había un hombre que anhelaba profundamente algo en concreto. Exactamente, su anhelo era conocer al Salvador. Su anhelo era ver cumplido lo que Dios había prometido para liberar a su pueblo. ¿Ya me han hecho spoiler? Porque ¿cómo se llamaba este hombre? Simeón, exacto. ¿Y qué significaba Simeón? Pues, ahí los pillé. ¿Qué significaba? Sí. Que conteste Marta. No. El significado de Simeón era Dios, y es Dios me ha escuchado. Y esto se vio cumplido en su vida. Dios había escuchado el anhelo de su corazón y le había respondido. Y en la mañana de hoy vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Luego vamos a saltar a otra historia, pero me gustaría comenzar leyendo este texto donde vamos a descubrir el segundo regalo de Adviento. Vamos a dar la vuelta dentro de muy poquito a este segundo regalo, pero lo van a averiguar ustedes solos. Fíjense bien en el texto porque hay una palabra que resalta en todo el texto. Segunda de Corintios 1, versículos del 3 al 7. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice la palabra del Señor: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. A ver si han estado atentos. ¿Cuál es el segundo regalo que tenemos hoy? Consuelo. Muy bien. Están muy despiertos. Perfecto. Así que vamos a dar la vuelta al regalo y vamos a encender la segunda vela que nos va a recordar no solamente el anhelo, sino también el consuelo que recibimos de parte de Dios. Cuando hablamos de consolar, estamos hablando de aliviar el dolor o el sufrimiento. Es dar esa fuerza emocional que necesitamos para sobrellevar las dificultades. Es ser confortado, es calmar al otro, es alentar, es aliviar y también animar. El consuelo es ese apoyo emocional que obtenemos al saber que otra persona está cerca de nosotros sobrellevando nuestra carga, que está con nosotros para sobrellevar las dificultades, que está ahí para animarnos, que nos hace en muchos momentos descansar también, dándonos nuevas fuerzas y animándonos a continuar. Este sentimiento de confianza se hace mayor todavía si cabe cuando el que está en el otro lado es Dios. Cuando es el Señor quien nos consuela, cuando es el Señor el que lleva nuestra carga, el que nos anima,
el que alivia nuestro sufrimiento, nuestro dolor, el que nos da la paz, la calma que necesitamos, es el que nos da la fortaleza y también la esperanza al saber que tiene todo bajo control. Y la pasada semana, escuchamos la historia del encuentro que Simeón tuvo con Jesús. Un encuentro en que él estaba esperando, y no solamente esperaba, sino que anhelaba tener. Era un deseo que él tenía en su corazón. Pero en aquel templo de Jerusalén no era el único que se percató de la presencia del Mesías. Había alguien más que se le sumó a aquella escena en el momento justo. Vamos a verlo en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, para descubrir de quién estamos hablando. Amor ya lo saben, pero vamos a leerlo. Dice, en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Esta persona, como hemos leído, es Ana la profetisa. Y pocas cosas sabemos acerca de Ana. Y a mí hay algo que me llama la atención que no pasó con Simeón. O sea, Lucas, que es el escritor de este evangelio, lo que hace es, con Simeón, apunta y muestra todo lo que dice Simeón, todo acerca de sus palabras, pero no nos dice y no nos describe quién era Simeón en realidad. Lo que sí hace es describir perfectamente lo que Ana era, lo que Ana se dedicaba, cuál era su condición y todo lo que pasó ella durante su vida. Lo que sabemos de ella es que su nombre, apúntalo para el próximo domingo, su nombre significa gracia. Su nombre significa gracia. Era una mujer que se casó a una edad temprana, aproximadamente con 14 años. Según las tradiciones judías, era la edad en la que se casaban las jóvenes judías. Y sabemos que pudo disfrutar de un matrimonio solamente por ¿cuántos años? 7 años. Eso significa que se quedó viuda con la edad de 21 años. Una chica joven todavía, muy joven. Una mujer que haciendo números estaba rondando ya en ese momento los 96, 100 años de edad, más o menos. 96 años de edad. Una mujer muy anciana, pero no era una mujer cualquiera. Lucas la incluye en el Evangelio porque no era una mujer cualquiera. Durante 400 años el pueblo de Israel no había recibido más palabras proféticas de parte de Dios. Durante 400 años había permanecido en silencio de alguna manera y no había levantado más mensajeros, pero de repente empiezan a aparecer personajes como Simeón y como Ana profetizando de parte de Dios. Si no sabes, los profetas y las profetisas eran personas que eran llamadas por Dios para que hablaran en su nombre. Eran personas que eran consideradas mensajeros de Dios. Recibían de parte de Dios y al mismo tiempo lo hacían llegar al pueblo. Ana, una mujer con lo que aquello suponía en la sociedad judía. Quizá para nosotros hoy, pues no es nada destacable que Dios eligiera una mujer, pero en aquella época era algo increíble. Los profetas habían sido silenciados, pero las mujeres habían sido aún más silenciadas también por la cultura judía. Pero me encanta ver cómo Lucas en el texto destaca que el papel importante de la mujer en el ministerio de Jesús. Y lo destaca desde que Jesús era un bebé, desde que era un simple bebé, dándole uno de los papeles más importantes y que a lo largo de todo el Evangelio, si lo lees completo, se muestran como una parte fundamental en el desarrollo del ministerio de Jesús. Pero Dios estaba usando a todos aquellos que eran despreciados o señalados por la sociedad por su condición para alcanzar a otros y ser portadores de la buena noticia. Por ejemplo, Zacarías y Elizabeth, un matrimonio estéril por muchos años, pero que en su vejez concibieron a Juan el Bautista, que era el encargado de preparar ese camino al Señor. A María, una virgen adolescente, que estaba en una condición humilde, en un pueblo remoto, escondido, que estaba comprometida en matrimonio. Eligió también a José, un hombre justo, que decidió seguir adelante con María y encargarse de cuidar a Jesús. A los pastores,
estaban cuidando del rebaño, hombres humildes, despreciados por la sociedad. Y a Ana, una mujer viuda que había pasado la mayor parte de su vida viviendo en el templo esperando al Mesías. Ser viuda en aquellos tiempos era considerado una desgracia. Era una desgracia. Eran figuras desgraciadas, sin gracia. Y en el caso de Ana es muy curioso porque lo que significa su nombre es gracia, ¿sabes? Como estoy en desgracia, pero me llamo gracia. Vivían haciéndose notar en su forma de vestir. No sé exactamente cuál era su vestimenta, la moda de las viudas en aquella época. No sé exactamente cómo es, pero dicen que se les podía ver y sabían, esta mujer es viuda. Ellas representaban la pérdida de posición social, de marginación y de falta de sustento. Eran las más pobres de la sociedad. Pero a pesar de todo esto, eran muy queridas a los ojos de Dios. Y por eso Dios recalcaba en su ley que debían cuidar mucho de ellas. Como dice el salmista, Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Vemos que Ana era una mujer muy anciana. ¿Cuántos años tenía más o menos Ana, aproximado? No. 84, más el tiempo antes de casarse, pitos y flauta, 96 años, 95, 96 aproximadamente. Una mujer muy anciana, pero a la misma vez una mujer muy activa. Estaba la mujer muy activa. Dice la palabra que ella nunca se apartaba del templo, nunca, que estaba día y noche pegada en oración y ayuno. Nunca salía de allí. Ella permanecía. Como solemos decir hoy, ¿no? Solo le faltaba la cama en la iglesia. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Solo te falta la cama en la iglesia, mi niño. ¿Por qué no dice que te pongan una cama? Pues seguramente tendría algo allí para quedarse a dormir, porque esta mujer pasaba 24/7 en el templo. Nada la ataba ni la distraía. Estaba enfocada en lo importante. Era una mujer compasiva, que vivía preocupada por la vida de los demás, por la vida del reino de Dios, de la esperanza de Israel. Y es un claro ejemplo de lo que Pablo dice a Timoteo en una de sus cartas. Dice, ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda, pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Un claro ejemplo es Ana, ¿no? Una mujer llena de Dios, dependiente del Señor. Y sabiendo todo esto, podemos decir que Ana era una persona que en primer lugar, aunque había conocido la tristeza, no tenía amargura. Que en segundo lugar, aunque era anciana, nunca había dejado de esperar, nunca había dejado de perder la esperanza. En tercer lugar, que jamás dejó de adorar en la casa de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, y nunca dejó de orar. Poniéndonos en la piel de Ana, podemos pensar y llegar incluso a sentir que su vida no tuvo que ser nada fácil. ¿Quién piensa que su vida tuvo que ser fácil? Yo creo que nadie. Pensamos que tuvo que ser muy difícil. Una vida llena de dolor por la pérdida de su marido, de desconsuelo en muchos momentos, de desánimo, de dificultades, de soledad, de sentir que no le importas a nadie, de sentir que era una carga. Pero al mismo tiempo, una vida llena del consuelo del Señor. Un consuelo que había experimentado durante toda su vida, a través de todas sus circunstancias, y que no desviaron su fidelidad a Dios. Este consuelo estaba llegando a su máxima expresión en aquel momento en el templo, en aquel encuentro con la persona de Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y que Dios esté con nosotros, a veces lo leemos o lo pensamos así como de carrerilla, ¿no? Ah, sí, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero parte a pensar, Dios se hizo igual a nosotros para experimentar también el dolor, el sufrimiento y todas aquellas cosas que nosotros también pasamos. Se despojó a sí mismo, colgó sus galones y se puso las sandalias. En Isaías 53, del 3 al 7, dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados.
Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Dios conoce muy bien lo que sentimos porque Él lo experimentó. Conoce el desprecio, conoce el rechazo, conoce el dolor, el sufrimiento, la soledad. Como dice en Hebreos, nuestro sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Aunque Él no pecó, pero Él las tuvo que experimentar. Así que podemos acercarnos confiadamente nosotros al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y veo yo a Ana en todo esto reflejada en esta dependencia de acercarse a Dios día y noche. Gracia, como significa su nombre, recibiendo gracia. Dios es nuestro Padre misericordioso, que nos da no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y no solamente eso, dice Pablo en el texto que leíamos al principio que Él también es la fuente de todo consuelo. Es el manantial donde está brotando continuamente ese consuelo que necesitamos. Y a más sufrimiento y dolor por Cristo, más y más consuelo va a brotar de la fuente hasta rebosar en nosotros por medio de Jesús. Aun cuando estamos agobiados, cuando estamos oprimidos, sometidos a grandes presiones, angustia por las dificultades, su consuelo es cada vez mayor. Es increíble esto, ¿no? Me hace pensar mucho este texto con las vivencias que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Ana, al igual que Simeón, anhelaba encontrarse con el Mesías, con la promesa. Y su reacción al verlo fue alabarlo. Dicen algunos manuscritos más antiguos que Ana empezó a dar gracias a Dios y que su reacción no fue quedarse callada y vivirla en su interior como una viejita de 96 años. No fue eso lo que pasó. ¿Qué dice el texto? Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una mujer de 95 años que no le detuvo la edad, ni los achaques, ni su situación, ni sus circunstancias, sino que llevó todo el mensaje, uno a uno, la buena noticia acerca del Mesías. El Salvador ha venido a rescatarnos, ya está aquí, ha traído consuelo a nuestros corazones. Ana fue consolada durante toda su vida por la fuente de consolación que es el Señor. Pero ahora veía a Dios en sandalias. Lo veía de tú a tú, como un bebé indefenso, humilde, Dios con nosotros. A Jesús trayendo consuelo directamente del Padre, no solamente para Israel, sino para todo aquel que en Él crea. Trayendo liberación de la esclavitud, del pecado y de la maldad. Cristo vino dispuesto a traer a aquellos que están trabajados y cargados, sobrellevando nuestro dolor, llevando nuestra carga, llevando nuestro pecado y clavándolo en la cruz. Pero no todo queda aquí. Tenemos que aprender un principio que debemos aplicar. Este regalo que hemos abierto hoy y que se nos ha dado por gracia, como hizo Ana, no debemos mantenerlo para nosotros solos. No debemos quedarnos callados. No podemos tener el consuelo para nosotros nada más. Si Dios nos consuela, nos alivia el dolor o el sufrimiento, nos da esa fuerza emocional que necesitamos para sobrellevar las dificultades, si nos conforta, si nos da esa calma, ese aliento y ese ánimo, es para que también lo compartamos con los demás. A veces pensamos, yo soy pobrecito y solamente necesito yo el consuelo, pero es que Dios te está consolando con un propósito, para que tú consueles a otros. Y me encantan las ecuaciones de Dios, igual que hace con su amor, que nos lo entrega de manera vertical hacia nosotros y nosotros de manera horizontal amamos a los demás, también lo hace con el consuelo. Nos lo da Él, que es fuente de toda consolación, con el propósito de poder
consolar a otros, nos hace pasar por situaciones muy difíciles. Créanme que muchos hemos pasado por situaciones muy difíciles, como las que tuvo que encontrar también Ana. Situaciones agobiantes, de angustia, de no saber qué hacer, donde realmente te encuentras oprimido con el propósito de ser consolados en maneras que no podemos entender, con el propósito de consolar a otros para alcanzarlos para Cristo. Repito los 3 versículos de Pablo, que dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Él es fuente del que brota continuamente consuelo que llega a nosotros. Pero, ¿qué mentalidad tenemos cuando la recibimos? ¿Qué mentalidad tenemos cuando recibimos ese consuelo de parte de Dios? Una mentalidad de lago, de decir, ok, lo recibo y lo mantengo. Lo dejo ahí, quietito, estancado, ahí sin más. O una mentalidad de río, que tiene como esa fuente continua y la dejamos fluir hacia otros. Y mira, la sociedad que nos rodea hoy está llena de carencias. Nosotros somos parte de la sociedad. Estamos metidos también en el paquete. Una de ellas es que carece de consuelo. Ahora me pasaba estos días una noticia de una estadística que en Canarias cada 2 días hay un suicidio. Cada 2 días alguien se marcha. Una persona que no tiene consuelo, una persona angustiada y sin esperanza alguna. Démosle motivos y razones a través del consuelo que hemos recibido nosotros de parte de Dios. Yo estoy seguro que si te pones a pensar, todos tenemos personas cerca con situaciones verdaderamente difíciles. No pienses solamente en tu situación, no pienses solamente en lo mal que te puedas encontrar tú, sino piensa en el consuelo que recibes y cómo puedes tú consolar a otros. ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué podemos hacer por esas personas que están carentes de consuelo? ¿Podemos orar? Claro que podemos orar por ellos. Pero también debemos saber llevar a la máxima expresión el consuelo que hemos recibido de parte de Dios, mostrando a Jesús. Mostrando a Jesús ese regalo. Preocupándonos por su situación, dispuestos a sobrellevar la carga, dispuestos a acompañar, dispuestos a confortar, a aliviar, a calmar y a animar con el fin de rescatar y que conozcan a Jesús. Esta mañana, cuando estaba repasando, leí una frase del hermano Alexander, muchos lo conocen, que dice: eres capaz de llevar más carga ajena que propia. Encárgate de los demás y que los demás se encarguen de ti. Eso os hará a todos más fuertes y capaces. La mejor versión de ti está llevando el peso del prójimo. Y me hizo pensar, la mejor versión de ti está llevando el peso del prójimo. Preocupémonos por las personas que nos rodean y preocupémonos menos de nuestra situación. ¿Tenemos que preocuparnos? Sí. Claro, porque si no te preocupas, yo no sé. Pero preocupémonos por las personas que están a nuestro alrededor. Encárgate de esas cosas. Yo sé que a veces llevar esas cargas son difíciles, pero el Señor está consolando aún más si cabe al llevar esas cargas. ¿Cuál es mi consuelo al acercarme a Jesús? ¿Cuál es nuestro consuelo al acercarnos a Jesús? Yo lo tengo claro, que Él va a volver. Y me consuela saber esto, me consuela que el Señor va a volver, que está preparando un lugar para nosotros. Ponte a pensar en todas y cada una de las maneras en las que recibimos el consuelo del Mesías. No te quedes este regalo para ti solo. Yo no sé si hay barreras que están impidiendo que ese consuelo vaya hacia los demás, pero es momento de perderla. Ana tenía quizás muchas excusas, podía decir muchas cosas, es que soy viuda, es que mira la edad que tengo, ya me entró la menopausia, ya que yo no puedo, tengo sofocos, ya no doy más de mí. O sea, podía decir muchísimas cosas y razones de peso. Es que yo vivo aquí todo el día, ¿qué voy a hacer yo? Ella espabiló en ese sentido y canalizó su consuelo
hacia otros. No te quedes este regalo para ti solo. No te quedes este regalo para ti. Encárgate de llevarlo a otros. Que sea una carga en tu vida, que sea una carga el anhelo, el consuelo, de poder también expresarlo en otros. No importando quién eres, no importando qué posición social tengas. Dios quiere usarte tal y como eres. Tal y como eres. Como usó a todas estas personas, como usó a Ana, como usó a Zacarías, a Elizabeth, a María, a José, a todos ellos. Eran personas normales y corrientes, pero personas dispuestas a fluir todo aquello que habían recibido de parte de Dios. Dios quiere usar. Y primeramente Dios te puede consolar a ti, porque Él es, como decíamos, el Padre de todo consuelo, Padre de Padre de toda consolación, Padre de todo consuelo, y que a su vez consuele a otros y lleve salvación. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar una alabanza, pidiéndole al Señor también y diciéndole que Él es nuestro anhelo, que Él es nuestro consuelo, nuestro refugio. Y vamos a alabar al Señor pensando en todo lo que hemos hablado en esta mañana.
tiempo abierto de dar gracias al Señor, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos motivos de dar gracias, como lo hizo Ana, ¿no? Dar gracias por ese consuelo recibido y por ese consuelo que se estaba expresando en la figura de Jesús en ese momento. Y Jesús se expresa en cada una de nuestras vidas y es bueno que le agradezcamos al Señor. Así que vamos a dar este tiempo de dar gracias a Dios por esto. Así que si quieres puedes orar en voz alta para escucharte y orar contigo y así poder también agradecer al Señor por eso. Gracias te damos, Padre, porque en este tiempo de Adviento vemos reflejada la vida de hombres y mujeres que esperaron en ti, a pesar de la edad, a pesar de las circunstancias. Gracias por Simeón, por la vida de Ana y por la de tantos hombres en la historia que han esperado en tu gracia, han esperado en tu consolación, lo han hecho con humildad, siempre reflejándonos toda la gloria para ti. Gracias te damos, Señor, porque preparas nuestros corazones para recordar aquellas fechas. Quizás no sean estas las que estamos hoy, pero sí es el mensaje que el niño, la venida de nuestro Salvador, para rescatar a la humanidad de una vida perdida. Gracias te damos, en su nombre. Amén. Gracias, Padre, por ser ese Padre de consolación, esa fuente de donde nace todo consuelo y donde lo vemos expresado, Señor, en la vida de Jesús. Gracias también por el Espíritu Santo que también está consolándonos cada día, que nos trae consuelo y que nos recuerda que tú estás próximo a venir, Señor. Y añoramos eso, anhelamos tu venida, Señor. Anhelamos eso y anhelamos ese consuelo que tenemos, esa esperanza que nos da de saber que un día te veremos cara a cara y estaremos delante de ti, Señor, con todos nuestros hermanos, donde no habrán ya vallas que nos separen, viviendo, Señor, alabando y compartiendo contigo, compartiendo la mesa contigo, Señor. Qué privilegio, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a, cuando tenemos estos problemas, dificultades, todas estas cosas que nos vienen a nuestra vida, recordar quién es esa fuente de consuelo. No hay otra fuente mejor que la tuya, Señor, donde podamos acercarnos y beber. Ayúdanos también, Señor, a canalizar todo ese consuelo, porque sabemos que tú nos consuelas con un propósito mayor que el que nosotros pensamos, y es poder consolar a otros. ¿Cuántas historias hay, Señor? ¿Cuántas historias de dolor, de desesperación, donde tú has llegado con el consuelo necesario para que ellos puedan darse cuenta realmente quién eres tú? Señor, gracias porque podemos vivir esta Navidad pensando y desde semanas antes recordar
y prepararnos, porque no celebramos cualquier cosa, no celebramos una cena, no celebramos... Sí, todo eso está muy bien, la familia, todo está muy, muy guay, pero celebramos algo más que eso. Celebramos la esperanza, llegando a este mundo que tanto necesitaba de Él. Así que, Señor, gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, por tu gracia. Señor, te cantamos, Señor, que eres nuestro consuelo. Y así es, y así lo sentimos. Ayúdanos, Señor, a cargarnos también, no solamente de las preocupaciones de la sociedad que nos rodea, sino de nosotros mismos, de nuestros hermanos. Que realmente sea una carga el cargar también con la preocupación de otros. Y que no sea un motivo de hacernos a un lado, sino de abrazar al hermano y de continuar juntos hacia la meta, Señor, que tú nos tienes. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús.